cochinitos por acá y por allá. Los jueces, magistrados y ministros en general son muy ajenos a la ciudadanía, no rinden cuentas, nadie los castiga, no hay jueces en prisión, mientras campea la corrupción. Pero bueno, no le entienden Beatriz Pajés y Carlos Alarraqui a eso. Ahora, confunden un asunto con otro, confunden peras con manzanas. ¿Qué tiene que ver el TEMEC con la reforma judicial? Pues absolutamente nada. Además, la revisión del TEMEC está pactada desde que se firmó el TEMEC en 2026. No hay que ofrecer nada a cambio y no hay que andar de agachados, pero bueno, estos señores y señoras se quieren agachar, incluso antes de que alguien lo sugiera, se ponen de tapete. Señor Trump, no se enoje, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Larraqui y a Beatriz Pajés. La siguiente, ya la regamos nosotros en el Tratado de Libre Comercio, México. Ya cometió muchas faltas. Dentro de las faltas es lo del la reforma judicial. Ah, claro. Porque en el tratado está muy específico cómo debe ser la reforma judicial. Ángel Gurría y Paco tienen la posibilidad, la creencia posible de que en una de esas, en mayo, junio, julio, Trump puede decir, a ver, espérate, ustedes la han regado en todo esto, o arreglan su sistema judicial como estaba, claro, o absolutamente. No hay tratado y no hay negociación. Claro. Y entonces ellos creen, y yo también creo, que sí pudiera haber una posibilidad en que Claudia se eche para atrás con la reforma judicial. ¿Tú qué opinas? Absolutamente, yo creo que es una necesidad. Si ella decidiera ser una presidenta autónoma, si ella tomara la decisión de comportarse como una jefa de Estado, si ella decidiera atender los intereses de México y no los intereses de López Obrador o los intereses de los grupos más radicales de Morena, por supuesto que debería de cancelar, echar para atrás, revocar la reforma al Poder Judicial. Por cierto, ¿quién es Carlos Alarraqui? Él fue asesor personal de Roberto Madrazo, su propagandista. Fue el que hizo la campaña de Dale un madrazo al dedazo. Pero bueno, a Roberto Madrazo, por cierto, no le fue nada bien. Incluso Roberto Madrazo está en una especie de retiro, pero activo con lo que está en relación a latinos, pero ya no está activo como legislador, como dirigente partidista. Hay que recordar que fue gobernador de Tabasco Roberto Madrazo y se robó lo que pudo. Incluso dejó de ser gobernador y le cacharon unas cuentas en los Estados Unidos. Fue ahí a depositar no sé cuántos millones de dólares junto con su esposa, claro, después de haber saqueado a Tabasco. Entonces, esos son los que hoy están diciendo que ellos saben cómo hacer las cosas y nos quieren dar sugerencias, ¿no? Cuando no tienen calidad moral. Pero bueno, hay que resaltar que a propósito del viejo régimen, hoy la presidenta de México hace una reflexión bastante interesante sobre lo que ha manifestado Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial en el año 2000, el que perdió frente a Vicente Fox. Pero el propio Labastida, en su libro, en donde habla de su biografía política, le puso de nombre La duda sistemática, Francisco Labastida. Bueno, hay que recordar que lo sacrificaron, ¿no? En el PRI a Labastida, incluso antes de que se manifestara el entonces IFE, que encabezaba José Woldenberg, salió Ernesto Zedillo a decir, ya ganó Vicente Fox, y pues Labastida se sintió traicionado. Pero en este libro, y por eso es importante retomar lo que dice la presidenta de México, porque a propósito de ir desnudando quiénes son los que hoy en día dicen que saben cómo gobernar y que quieren dar lecciones y que hablan de que supuestamente no hay democracia en el país y que hay autoritarismo, pues hay que desnudarlos, hay que utilizar incluso sus propias palabras para que sepamos quiénes son. Y Francisco Labastida lo que dice es que hubo un acuerdo entre Ernesto Zedillo y Estados Unidos para que Estados Unidos, de hecho,
recuerdo, fue Bill Clinton, ¿no? El que rescató a México, le mandó más de 40,000 millones de dólares después de la crisis del llamado error de diciembre. Se echaron la culpa Salinas y Zedillo, pero básicamente lo que hizo Salinas es que le dejó a Zedillo la economía en alfileres y Zedillo se los quitó. O sea, son igual de culpables, de negligentes y de corruptos, ¿no? Pero en ese sentido, lo que dice la Bastida es que para que México saliera del atolladero de la crisis del 94-95, Zedillo pactó con los Estados Unidos, con Clinton, que era el presidente, que Estados Unidos entregaría a nuestro país 40,000 millones de dólares siempre y cuando se acababa el PRI en el poder, siempre y cuando hubiera una alternancia. Claro que se acomodaron muy bien con los panistas, dijeron los priistas bien vivos, bueno, pues si no somos nosotros, son nuestros hermanos, los panistas, somos parte de la misma familia. Y simularon, y Vicente Fox es el rey de la simulación, ¿no? Pero es importante recordar quiénes son, porque ellos son los que dicen que supuestamente ahora hay autoritarismo. Y Zedillo ha venido a México, ha dado conferencias en el ITAM, recientemente estuvo, pero vía Zoom, ¿no? Y dijo, no, estoy muy preocupado porque ya no hay democracia, hay autoritarismo. Y, bueno, a ver, lo que le pone en cara la presidenta de México a Zedillo es que él habría pactado, a cambio de 40,000 millones de dólares de los Estados Unidos, la alternancia, que hubiera pactado, que habría pactado que llegara el PAN a la presidencia. Vamos a escuchar a la presidenta de México retomando un extracto del libro de Francisco Labastida. Nos recuerda mucho también a lo que hacía en las mañaneras López Obrador, que de pronto leía fragmentos de otros libros o de los libros que él había escrito, ¿no? Si conocen este libro de Labastida, Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política, epílogo de Luis Rubio. Al final de la jornada electoral, página, a ver qué página es. 218, a ver si corresponde, porque es fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje Labastida, entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta Labastida en su libro. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos
le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los 40,000 millones de dólares, dicho por la Bastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, la Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los 40,000 millones de dólares para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición. De la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo.